Bueno, muy buenos días a todos. Hoy estamos en una sesión más de estos webinarios que hemos venido trabajando de parte de GIZ con apoyo de varios especialistas en el tema. Hoy vamos a tratar en la misma temática de modelos de financiamiento de flotas de buses eléctricos, varios temas con Andrés Jaramillo, quien es el gerente general de Transfondo Colombia. Vamos a hablar de nuevos modelos de adquisición de flota, transición a vehículos eléctricos, análisis de costos y comparación entre las distintas tecnologías. Eh, Antes de empezar y darle la palabra a Andrés, me gustaría tal vez si nuestra compañera Andrea Dessinger podría hacer una presentación o una introducción del proyecto Mi Transporte para que podamos estar todos en contexto de dónde nacen estos webinarios. Andrea. Hola, buenos días a todos y todas, bienvenidos. Qué gusto ver que hay tanto interés en el tema. Pues nosotros estamos de la cooperación alemana implementando un proyecto de la cooperación en el sector transporte con el fin de apoyar en la mitigación de emisiones de CO2. El proyecto está financiado por el Ministerio de Medio Ambiente de Alemania. Ya estamos en el cuarto año de la implementación y con el proyecto piloto de los buses eléctricos tenemos algo tangible y no solo queremos implementar este piloto, sino también crear capacidades y mostrar las diferentes oportunidades para lograr un upscaling. Entonces, ahora estamos muy emocionados de escuchar la experiencia de Colombia y ya. Que disfruten, que aprendan y ya muy contentos a la discusión más tarde. Muchas gracias. Excelente, Andrea, muchísimas gracias a vos. Andrés, adelante, el escenario es tuyo. Bueno, pues Luis y Andrea, muchas gracias por la invitación, a GIZ por la invitación a participar en este seminario y a contarles un poquitico sobre las experiencias de Colombia y también sobre lo que está haciendo Chile en temas de movilidad eléctrica y cómo han logrado un modelo financiero que hace viable esta transición más fácil y que sea además más económico para las ciudades. Pueden preguntar en cualquier momento, si de pronto yo no veo el chat, digamos que Luis me ayuda para que hagamos una pausa y podamos contestar las preguntas, pero digamos que podemos participar todo el tiempo sin ningún problema. Entonces, primero me presento, yo soy Andrés Jaramillo, llevo más de 20 años en temas de movilidad. Trabajé con el Grupo Bancolombia en el negocio de renting de vehículos o leasing operativo, como se llama en otros países. Después estuve gerenciando un operador de transporte en la ciudad de Bogotá que se llama el Grupo Express, que es un operador con más de 2.200 buses. Estuvimos en todo el proceso de implementación y desde hace unos 4 años estoy en el negocio de Transfondo, que es una compañía que se dedica a estructurar e invertir en negocios de transporte, hoy con foco único y exclusivo en flota eléctrica. En ese proceso hemos estructurado ya 4 proyectos, un proyecto para Celsia, una empresa de energía de aquí de Colombia y que tiene también participación en otros países de la región, donde les estructuramos una operación por 120 buses eléctricos y que entraron a funcionar en diciembre del 2020. Tenemos invertidos 91 buses que entraron a funcionar el pasado viernes para una empresa de acá que se llama Bus y hicimos una estructuración para 195 buses, los cuales deberían entrar a funcionar en abril del próximo año. Esos estructuramos y administramos ese negocio. Entonces, digamos que ya llevo varios años de experiencia en este tema y me gusta mucho poder compartir esa experiencia y ver lo que se está haciendo y cómo estamos. Entonces, primero les voy a hacer como una introducción a la historia de cómo es el negocio, o sea, por qué han venido evolucionando los sistemas de financiación en el sistema de transporte y de dónde viene y el por qué la lógica de eso.
Entonces, primero voy a arrancar por el final y les voy a contar cómo fue diseñada la última licitación de Bogotá para buses eléctricos y cómo está, que es casi que el mismo modelo que está utilizando Santiago de Chile. En esta modalidad, el ente gestor, en este caso digamos que los responsables de toda la modalidad de la ciudad, sacaron dos contratos al mismo tiempo. Un contrato donde se gestiona el activo y es un contrato donde alguien tiene que poner el bus y el patio de operación, y un segundo contrato donde hay que hacer el mantenimiento y toda la operación de esa flota de transporte. Estos dos contratos están divididos, cada uno es independiente y se juntan o se unen por un acuerdo entre privados. Con esto, ¿qué logra la ciudad? Logra, primero, un contrato para gestionar el activo y segundo, un contrato para gestionar el servicio. Entonces, más adelante lo vamos a ver. Realmente el tema de transporte es un servicio, pero se ha mirado de otra forma durante los años. Ahorita pasamos a eso. Entonces, ¿de dónde viene la historia y por qué se toma esta decisión de dividir esto? ¿Y por qué esta forma hace viable una financiación de buses eléctricos? Entonces, primero vamos a ver qué hacen las grandes compañías de transporte del mundo. El tema de aviones. Ninguna de las compañías de aviación que nosotros conocemos es dueña de los aviones en los que volamos. Si hablamos, no sé, de Avianca, de Copa, de United, de American, esas compañías no son dueñas de los aviones, esas compañías son operadoras de los aviones. Y detrás de esas compañías hay unas compañías que se dedican a comprar los aviones y a entregarlos en una especie de leasing o de arrendamiento a las compañías de aviación para que ellas se encarguen del servicio. En el tema de automóviles, lo mismo. Hay unas grandes compañías a nivel mundial, en este caso ALD, Arval o LeasePlan, que son compañías que se dedican a hacer arrendamiento operativo de vehículos, donde las grandes empresas, donde las empresas pues, medianas y pequeñas también, no tienen que comprar la flota, simplemente la toman en una especie de arriendo, con todos los servicios incluidos y tienen unos beneficios para ellos. En el tema de trenes, que es de donde nace nuestra historia, también digamos que hay tres grandes compañías que son las que alquilan los trenes a los sistemas y hay unos operadores que se encargan de recibir esos trenes y prestar el servicio. Volvamos a eso. Es muy importante esto porque estamos concentrados en la prestación del servicio. ¿Y qué nos llevó a esta experiencia de trabajar con el tema de buses y dividir la figura de los buses? Es lo que hizo Inglaterra hace muchos años. Entonces, en el año 92, el Reino Unido decidió que iba a privatizar todo el sistema de trenes. Dijo, esto es mío, esto es un negocio que estoy controlando, pero lo voy a privatizar y se lo voy a sacar a los privados para que ellos se encarguen de manejarlo y de tenerlo directamente. Y decidió crear tres entidades. Una que se llamó el DFT, que es el Departamento de Transporte del Reino Unido. Uno que se llamaron los ROSCOs, que son los Rolling Stock Cooperative Companies, que son los dueños de los trenes. Y unos que son los TOCs, que son los Train Operative Companies, que son los prestadores del servicio. Entonces, dividieron eso. La primera es la entidad oficial que se encarga de regular el sistema. Sacaron los trenes a estas grandes compañías de inversión que entregaron los trenes al servicio por contratos de 30, 40 años y sacaron los operadores, que eran las compañías que prestaban el servicio, normalmente con contratos entre 7 y 10 años. Entonces, digamos que tienen una vida diferente para el activo que la vida del contrato del servicio, lo cual también tiene mucha lógica porque la inversión del activo es mucho mayor y la prestación del servicio debe ser controlada en unos plazos menores. Si nosotros vemos las dos gráficas de abajo, digamos que vemos un periodo, o sea, las dos columnas, yo no sé si ven mi mouse, pero las dos columnas del lado izquierdo, este es el PIB del Reino Unido antes de la privatización. Antes de la privatización, el PIB crecía en un 45% en un periodo de tiempo, que es igual al otro, y los pasajeros en el servicio de transporte crecían en un 7%.
Entonces, digamos que se estaba perdiendo eficiencia en el sistema de transporte. Hacen la privatización y a partir de la privatización vemos un cambio radical. O sea, mientras el PIB crece en un 42%, o sea, igual al periodo anterior, los pasajeros crecen al 100%. Entonces, esto es un claro reflejo de que el servicio sí atrae pasajeros. Entonces, en nuestras ciudades hemos visto que muchas personas sí han bajado, por lo menos en Bogotá y en algunas ciudades de Colombia, muchos de los pasajeros del transporte público se han bajado a las motos, pero porque no ha habido una buena calidad del servicio. Aquí lo que vemos es que con una calidad del servicio excelente, pues podemos atraer clientes y volverlos a subir al sistema. En la gráfica de mano derecha, lo que vemos es el comportamiento de la tarifa. Entonces, la parte que está en naranja es el subsidio. Subsidiar es totalmente normal, subsidiar es totalmente válido y digamos el transporte es un servicio público esencial que puede ser subsidiado y que requiere subsidio para que funcione bien. Pero lo que vemos aquí es, gracias a la privatización, los ingresos del sistema se vuelven tan importantes que cada vez el gobierno tiene que poner menos subsidio al sistema porque está entrando más. Entonces, digamos que todo esto analizado hizo que países como Colombia y como Santiago decidieran cambiar su esquema de operación y decir, bueno, vamos a dividir el contrato en dos. Pero la historia es un poquitico más larga. La historia es un poquitico más larga y esta es una historia que a mí me gusta mucho. Y es que el tema del arrendamiento de los sistemas de transporte viene de muchísimos años atrás. O sea, no es una idea que se inventaron los ingleses o que se inventaron los que alquilan aviones o los que alquilan carros. Este es un tema que viene de muchísimos años atrás. Y muchísimos años atrás son los fenicios. Los fenicios inventaron el alfabeto, inventaron la fundición de metales, desarrollaron la arquitectura, digamos que hicieron cosas súper valiosas y súper importantes para la humanidad. Pero una de esas cosas es que ellos eran grandes navegantes y como eran grandes navegantes desarrollaron todo el sistema de arrendamiento de barcos. O sea, ellos sabían construirlos y decidieron arrendarlos. Y los arrendaban de dos formas. Si eran barcos de carga que iban como de un puerto a otro y volvían porque estaban haciendo mercancía, los alquilaban a largo plazo, sin tripulación. O sea, yo se lo alquilo, usted ponga a los que reman, a los que saben manejar las velas y vuelven un año y me lo devuelven. Y tenían barcos de corto plazo, que decían, listo, este es el que lleva gente, tiene que ir de un puerto a otro y volver, entonces estos, nosotros le ponemos el barco, le ponemos la tripulación y se lo alquilamos. Usted cobra por pasajero y gana, pero el barco es de nosotros. Entonces, como lo ven, esto es un sistema que viene desde hace muchísimos años y que no es un invento nuevo y que funciona perfectamente. Ahora bien, entonces, digamos que pensando en esta división, que empezaron a trabajar ciudades como Bogotá y como Santiago, lo que ellos querían es poder quitar el riesgo de tener todo concentrado en una misma persona. Cuando yo en una misma operación le entrego al transportador la compra del bus, la tenencia del patio donde se van a parquear los vehículos y se va a hacer el mantenimiento y la operación, puedo tener problemas. Digamos que podría enfrentarme a situaciones como un paro de transporte, como un bloqueo de una ciudad, y lo que se quería era poder evitar eso y tener unos sistemas donde no se corriera riesgo y se pudiera garantizar una continuidad del sistema. ¿Cómo se garantizaba eso? Teniendo separadas las partes, primero. Y segundo, estaba la parte financiera, que es la segunda parte de la charla, y es cómo lo hacíamos viable para que esto fuera fácil de entrar a trabajar, pero además, digamos que fuera rentable para las ciudades. Entonces, cuando empezaron a estudiar los modelos, dijeron, bueno, separemos en una parte la propiedad del activo, la propiedad del bus y el mantenimiento del bus, y en otro lado tengamos el patio y en otro lado tengamos la operación. Esta figura no funcionó, ¿por qué? Porque cuando el responsable del uso del bus no es responsable de su mantenimiento, puede achacar cualquier falla a no salir a trabajar al mantenimiento del vehículo. Entonces decidieron que esta fórmula no era buena.
Después decidieron otra, dijeron listo, entonces dejemos la propiedad del bus en un lado y tengamos el patio de operación, el tema de mantenimiento y el tema de operación en otro lado. Digamos que también se dieron cuenta que, bueno, si el operador fallaba, pues podían cambiar de operador porque tenían los buses para prestar el servicio, pero dónde los iban a parquear, dónde les iban a hacer el mantenimiento. En nuestras ciudades cada vez es más difícil encontrar tierra donde grandes espacios donde se puedan parquear los carros y se pueda tener todo esto estructurado. Entonces, digamos que esta opción también decidió ser anulada. Y pasaron a una tercera opción, donde la propiedad y el patio quedan por un lado y el mantenimiento y la operación por otro lado. Ese es el esquema que hoy está funcionando, ese es el esquema que hoy ha decidido utilizar Bogotá, con el que ya llevan 5 licitaciones y más de 2.000 vehículos funcionando, y con el que también está trabajando Santiago de Chile, con una licitación en este momento en curso. ¿Cómo funciona hoy en Bogotá esta última licitación? Volvemos al tema del inicio. El ente gestor, o Transmilenio, hizo 2 contratos. Una licitación para la gestión del activo, donde empaquetó la propiedad de los buses con la construcción y diseño del patio de operación. Y una licitación donde concentró el servicio, que es el mantenimiento y la operación de la flota. En esta licitación, cada uno de los contratos es totalmente independiente, ambos son a 15 años y se remuneran en 2 formas. La gestión del activo se remunera en un pago fijo por bus por mes. O sea, si yo realmente veo lo que es una inversión en un bus, realmente eso es una cuota fija, porque yo compro el bus en el momento cero y realmente, pues digamos que ese es el valor que yo ya pagué. No tengo un valor variable que tenga que estar ajustando. Y un pago por el patio por mes. En el tema del servicio lo remuneran de 3 formas. Digamos que esto también ha venido evolucionando y mejorando. Pagan un fijo por bus operado. Esto es muy importante porque, digamos, el operador tiene que hacer una inversión, tiene que conseguir unos conductores, tiene que pagarles un salario, tiene que tener unas instalaciones. Entonces, realmente él tiene unos costos fijos ahí involucrados. Pero luego le pagan un valor por kilómetro recorrido y le pagan un valor por pasajero movilizado. El valor por kilómetro, digamos que está pagando realmente el uso, o está pagando la cantidad de uso que está teniendo ese bus, y el pasajero lo incentiva al tema del servicio. Entre mejor sea el servicio, más pasajeros recibe, más gana por pasajero, y digamos que mejora la utilidad del sistema. Si nosotros miramos digamos que este mismo esquema lo está sacando hoy Santiago de Chile. Con una diferencia que a mí me parece súper interesante, y es Bogotá hizo un contrato de provisión de flota, que es la gestión del activo, por 15 años, y un contrato de operación de flota, que es el servicio, también por 15 años. Santiago lo hizo por 14 años, la provisión de flota, y el servicio o la operación lo hace por 7 años. Si a los 7 años ese operador ha cumplido con todos sus indicadores, ha prestado muy buen servicio, ha hecho muchas cosas, digamos que puede entrar a renovar su contrato y estar otros 7 años más. Pregunta por aquí, en este pago al operador, ¿quién da el nivel de servicio o la programación del servicio? La programación del servicio la da el ente gestor. O sea, el ente gestor determina los servicios que tiene que prestar cada uno de los transportadores, determina las rutas, determina dónde van a ser usados esos vehículos y le dice, estas son sus rutas asignadas, esta es las zonas que usted tiene que atender y este es el servicio que usted tiene que prestar. No, los transportadores no son libres de andar por cualquier parte de la ciudad. Yo, Andrés, perdona, la pregunta la hacía yo como para tratar de explicar un poquito también eso y ese contexto dentro de lo que es esa programación y lo que ese componente, por ejemplo, del pago por pasajero. Me he entendido que decías que eso le incentiva al nivel de servicio del operador, pero ese nivel de servicio viene dado, digamos, desde el ente gestor. Entonces,
con las frecuencias y con los cantidad de despachos, por decirlo así, que tiene que dar en cada una de las rutas con cada una de las tipologías de bus. Estará en función desde el operador la optimización de esos recursos para cumplir con esa programación, ¿verdad? Sí, digamos que es parte del operador que preste un buen servicio, y un buen servicio se caracteriza por muchas cosas, o sea, por pasar a tiempo, porque los buses vayan limpios, aunque eso sean condiciones del contrato, digamos que con el tipo de bus que está pasando, y ahí hagamos un paréntesis. Estas nuevas flotas que han entrado a trabajar en la ciudad de Bogotá y estos vehículos eléctricos que han entrado a trabajar en la ciudad de Bogotá son vehículos que vienen con internet, con cargadores USB para los pasajeros, para que carguen sus teléfonos, vienen con pantallas informativas, vienen con una serie de cosas que hacen más agradable el viaje y que generan una mejor prestación del servicio. Entonces, digamos que eso los va atrayendo a las personas y hace que el sistema sea mucho más agradable. Entonces, por eso se incentiva el tema del pasajero. Y digamos que dos cosas, o sea, ahí también hay un tema regulatorio, y es que hace que el operador se preocupe porque no haya evasión. O sea, que realmente todos los pasajeros que están montando el bus estén pagando y que no se incentive el tema de la evasión. Claro que sí, y propender pues por ese buen servicio, lo que estás diciendo, pasar a tiempo, y sobre todo tener esos índices de regularidad que deben mantenerse para que haya confiabilidad en el sistema y haya confiabilidad en que a tal hora pasa y está, digamos, en los tiempos, así haya, digamos, tráficos y eventos externos que afecten la operación, pero que propendan pues por esos índices de regularidad de la ruta, ¿no? Correcto. Vale, gracias. Perfecto. Listo. Cuando uno empieza a analizar el sistema, dice, bueno, ¿qué ventajas trae esto? ¿Qué ventajas trae esto? ¿Y por qué se hizo? Digamos que empezamos a encontrar las siguientes, y voy a arrancar por la mitad. La ciudad. La ciudad puede tener más oferentes porque está dividiendo dos contratos, entonces puede tener a los expertos en transporte por un lado y a los inversionistas por otro. Realmente la compra de un vehículo se vuelve un tema de inversión. Entonces, en la medida que haya más oferentes, pues digamos que se vuelve mucho más competitivo el negocio y bajan las tarifas técnicas, que son las que está pagando la ciudad. Segundo, las licitaciones no tienen que ser en el mismo momento. O sea, yo puedo tener un suministro de vehículos por un lado y yo puedo tener unos operadores por otro. El caso de Santiago de Chile es interesante. El caso de Santiago de Chile, por problemas de una demanda que existió contra una licitación, se acababan los contratos de transporte de los operadores actuales. El gobierno simplemente dijo, listo, yo contrato una flota de buses, se las pongo a un operador, pero esa flota le tiene que quedar al siguiente que se gane la licitación. Entonces solucionan el problema muy rápidamente. El gobierno contrata los buses, sabe cuánto vale la tarifa fija por bus, los pone al servicio de la ciudad y ese prestador del servicio los sigue utilizando. No ponemos a que los pasajeros corran riesgo de que estén en buses viejos, en buses en mal estado, en buses con mal mantenimiento, buses que ya cumplieron su vida útil. No, permitimos renovar la flota y no tiene que ser en el mismo momento que se renueva al operador. Si lo vamos al tema de provisión, digamos que también estos inversionistas pueden estar renovando flota más constantemente. Su foco es ese, su foco es invertir en flota y eso les permite eso. Permite aislar el activo de la operación. Entonces, digamos que la ciudad tiene un control total de esa flota y no importa en qué momento esté, le puede pasar esa flota a otro operador. Casos como el de Chile, aunque no fue por un problema con los operadores, simplemente fue por un problema de la licitación, pero funciona y facilita conseguir el financiamiento. Cuando yo tengo un negocio que tiene una tarifa garantizada, cuando tengo un negocio donde hay un sistema de recaudo unificado
cuando yo tengo un negocio donde está todo consolidado e integrado, digamos que sé que cuento con unos recursos y eso me permite salir y facilitar la financiación de esos vehículos, y por ser un inversionista experto, además consigue mejores condiciones que hace que, vuelvo y digo, el negocio sea mucho más eficiente y más rentable. En la parte de operación, que es un tema que... Hola. Perdón, Andrés, y ahí interrumpiste alguna consulta. En ese, digamos, en esas garantías, bueno, lo decís que hay, digamos, una tarifa fija, un recaudo unificado, pero ¿qué otro, digamos, es habilitante como para poder decir a uno de estos de financiamiento, me meto y voy seguro porque hay un respaldo, si no funciona el negocio igual, yo tengo mi ingreso asegurado? ¿Qué crees o qué decís vos que es ese habilitante para ese tema? En realidad, por ejemplo, vos vas a financiar uno de estos proyectos y aparte de todo esto, ¿en qué te fijas de que efectivamente vas a recibir, no importa lo que pase, vas a recibir la recuperación de esa inversión que se está haciendo? Digamos que la fuente de pago es lo que busca cualquier financiador y cualquier inversionista. O sea, tener claro de dónde se va a pagar. Pero vení, yo voy a pasar a la siguiente diapositiva y ya me devuelvo y contestamos esa bien. Porque me abriste un espacio muy interesante para la que viene. Y es, ¿de dónde viene, o sea, cómo crecieron los sistemas de transporte y cómo crecieron los transportadores? ¿Y quiénes son los que se oponen a este negocio? Entonces, digamos que un transportador era, en muchos casos, mucho tiempo atrás, era un conductor de un vehículo. Y esto no solo funcionó en el tema de buses, esto funcionó en el tema de buses, de camiones, de taxis, de muchos sistemas de nuestro transporte funcionó así. Era ese conductor que fue extremadamente organizado y juicioso, logró comprar un vehículo. Cuando terminó de pagar ese vehículo, dijo, este vehículo me sigue funcionando. Entonces, hombre, yo con lo que hago con este vehículo puedo pagar el otro. Entonces, tenía una garantía para entregarle a la entidad financiera diciendo, este vehículo que yo tengo ya está pago, présteme para otro. Entonces, le prestaban para un segundo vehículo. Cuando terminaba de pagar ese segundo vehículo, ya tenía 2 vehículos que le servían de respaldo y entonces podía tomar 2 vehículos más. Y entonces, él fue creciendo, digamos que cada vehículo le ayudaba, cuando terminaba de pagarlo, le ayudaba a pagar el anterior y servían de garantía para lo que tenía, pero llegaba un momento en que decía, ya tengo que renovar la flota. Entonces, cuando tenía que renovar el primero, pues se le acababa el crecimiento exponencial que estaba teniendo. Entonces, digamos que este transportador primero tenía una garantía para entregar, así recibiera efectivo en el pago, tenía un activo que le respaldaba y le servía de garantía, pero segundo, se acostumbró a que su riqueza estaba en el número de vehículos que tenía, no en la prestación del servicio. Y aquí es donde tenemos que empezar a cambiar el chip, y es, ¿yo en qué me concentro? En que si tengo más vehículos, o si soy el dueño de los vehículos, la operación va a ser mejor, o si me concentro en prestación del servicio. Entonces me devuelvo aquí. Digamos que aquí arriba del ente gestor, no tengo una diapositiva para eso desafortunadamente, hay 2 cosas. Hay un recaudo por un lado, y hay un apoyo del gobierno o unos subsidios por el otro. Entonces, el dinero entra por la tarifa. Si no hay suficiente tarifa a los pasajeros, el gobierno tiene que poner la diferencia, y con eso yo sé que la tarifa técnica que yo licité me la van a pagar. Eso me divide en 2 cosas el negocio. Uno es, yo estoy prestando un servicio, a mí me están pagando el servicio por lo que yo estoy haciendo y por lo que yo tengo que hacer. La tarifa que le estoy cobrando al público en general es una tarifa que decide el gobierno. El gobierno decide si quiere subsidiar más, si quiere cobrar más, si por efectos de pandemia y porque, pues digamos que quedamos afectados económicamente, entonces pues necesitamos que no nos suban la tarifa este año,
El gobierno puede decidir eso, sin afectar la prestación del servicio, sin que el privado tenga que poner de su parte para decir, hombre, pues el gobierno decidió que no aumentaba los precios de la tarifa, entonces yo soy el que va a perder plata porque no recibí lo que necesitaba. Entonces, digamos que ese tema de tener una garantía, un recaudo unificado, un sistema que me permita saber que los recursos van a llegar, es fundamental para un tema de financiación y de inversión. Vale, Andrés, creo que queda bastante claro el tema y vuelvo y menciono, como se mencionaba en algunos otros, la participación del gobierno y el tema que estás en, digamos, ese porcentaje de subsidio, creo que es bastante importante que se defina por parte del gobierno hasta dónde va a querer dar o no ese subsidio, pero de que debe tenerlo, creo que lo hemos identificado en todos los sistemas que sí, que es casi que imperativo ponerlo, ¿no? Sí, es imperativo y pues, como digo, no tengo una posición aquí, pero si volvemos al tema del origen, el tema de Inglaterra, o sea, aquí podemos ver que gran parte, o sea, digamos que de esta tarifa, digamos la última 2014-2015, eran 14, 20, 22. De esos 22, 6 eran subsidios. 6 eran subsidios. Es un país rico, es un país donde el transporte es costoso, donde el transporte funciona muy bien, pero pues digamos que casi que un 30% es subsidio a la tarifa. Hay países como México, donde el subsidio es enorme, Transmilenio en sus primeros años fue tan eficiente y el resultado fue tan bueno que no necesitaba subsidio. Sí. Entonces, pero digamos que hoy los sistemas necesitan eso. Y aquí, digamos que si aprovechamos esta gráfica, encontramos otro tema interesante y es que yo no solamente necesito vivir del subsidio, no necesito solo vivir de la tarifa, sino que yo puedo tener ingresos colaterales. ¿Qué pasa si yo utilizo publicidad en los buses, publicidad en el interior de los buses, si utilizo, no sé, alquiler de espacios en las estaciones? O sea, hay ingresos colaterales que pueden ayudar a que ese subsidio sea menor, pero también a que la tarifa del pasajero sea menor. Entonces, debido a esta forma de crecimiento como se dio los sistemas de transporte, como les digo, en todos los sistemas, el negocio se volvió donde ser el dueño del activo era lo que me generaba a mí ser un buen transportador. Y esa separación hoy ha causado, digamos que rechazo por parte de los transportadores tradicionales, pero realmente tenemos que migrar a eso. Este es un negocio de prestación de servicio. Y si yo como transportador lo miro como un negocio de prestación de servicio, puedo crecer infinitamente porque no necesito estar invirtiendo en vehículos. Y ahora vayamos, digamos que a tema como de cifras y de números, donde vemos cómo se comporta esto y donde vemos por qué esto viabiliza la inversión en una flota eléctrica. Entonces, vayámonos a las gráficas de la mano derecha. Digamos que si yo veo el precio de un vehículo, estos son datos más o menos de un vehículo de 12 metros, un vehículo de 80 pasajeros. Un vehículo diésel vale aproximadamente $100.000 y un vehículo eléctrico vale aproximadamente $300.000. Entonces, lo que vemos aquí es que la inversión en el vehículo eléctrico es muchísimo más grande. Entonces, mientras antes yo tenía para comprar 3 vehículos, ahora solo puedo comprar uno. Si soy el transportador y soy el que estoy tratando de implementar la movilidad eléctrica. Sin embargo, si vemos los costos de operación, aquí solo digamos que temas de combustibles y de mantenimiento, mientras el vehículo diésel vale más o menos 95 centavos de dólar, el vehículo diésel, perdón, el vehículo eléctrico está por el orden de los 35 centavos de dólar. Entonces, nosotros juntamos estos dos ejercicios, una inversión muy alta al principio, pero un costo de operación muy bajo, y encontramos que en un término de 12 años,
aproximadamente, es mucho más barato pasarse a flota eléctrica. Si resolvemos el tema de cómo vamos a hacer la inversión inicial, si resolvemos ese tema. Digamos que aquí ya donde están los números, lo que vemos es esa descomposición de los costos y gastos de una operación de estas en un periodo de 15 años. Entonces encontramos el bus eléctrico, más o menos $288.000. Tenemos que hacerle un reemplazo de baterías de unos $78.000, $80.000 en la mitad del camino. Esto, digamos que estas baterías todavía no nos dan la vida útil que queremos. Una inversión en cargadores y un recorrido anual de unos 7.400 kilómetros, que son más o menos 6.000 kilómetros mes. Un consumo de energía de 1.1 kilovatios por kilómetro y el número de cargadores que requerimos por bus. Costo de electricidad, estos datos de Colombia, 0.12 centavos por kilovatio, y costos de mantenimiento, 0.21 dólares por kilómetro. Si lo miramos en el bus diésel, vemos que vale una tercera parte, la inversión inicial es mucho más baja. El costo, digamos que por ahí en la mitad del camino, o cada 400.000 kilómetros tenemos que hacer una reparación del motor y un overhaul total, digamos que los componentes mecánicos de ese vehículo, mismo kilometraje. El consumo de combustible en litros por kilómetro de 0.59. El costo del diésel, en este caso, 55 centavos por litro. Y el costo de mantenimiento, 40 centavos por kilómetro. ¿Qué nos lleva a eso? Si eso lo volvemos, digamos que en un costo total de operación, nos da que en todo el ciclo de vida de ese bus eléctrico, nos vale $731.000. Y el costo del bus diésel vale $897.000. O sea, el bus eléctrico es un 19% más barato de tener en el largo plazo. Entonces, si yo logro resolver el tema de mi inversión, yo debería montarme como ciudad o como entidad responsable de todo el sistema de transporte de una ciudad, yo debería montarme en flota eléctrica. ¿Por qué? Porque me sale mucho más económico pagar por tener flota eléctrica que pagar por tener flota diésel, sin tener en cuenta los beneficios que me genera tener una flota eléctrica. Y les voy a mostrar otro ejemplo, que es un ejemplo real. Este es un ejemplo, me están preguntando, este es un ejemplo a 15 años. O sea, cogimos un bus diésel a 15 años y cogimos un bus eléctrico a 15 años y miramos cuál era más económico. Ahora, les voy a mostrar un ejemplo al final del 2019 en Colombia se hicieron 2 licitaciones. Una para buses a gas a 10 años y una para buses eléctricos a 15 años. ¿Listo? Y estos son los datos reales con los que las personas que participaron se ganaron la licitación. En el bus eléctrico, los que se ganaron la licitación en el bus eléctrico, a la ciudad le sale en $10.600 por mes tener un bus eléctrico. Los que se ganaron el bus a gas, a la ciudad le vale $11.870 por mes por bus. O sea, a la ciudad tener un bus a gas le vale 10% más que tener un bus eléctrico. Y estas son 2 licitaciones que salieron exactamente al mismo tiempo. Claro, una es a 15 años, hay que extender el plazo para ayudar a hacer viable el ejercicio económico. La otra es a 10, pero igual, a los 10 años yo tengo que tener otro vehículo que siga funcionando 5 años más. Y aquí lo que estamos viendo es, realmente, en ese costo mes a mes, es mucho más barato el eléctrico. Entonces, digamos que realmente el poderse pasar a una flota eléctrica les genera muchos beneficios económicos a la ciudad, fuera de los beneficios que tiene para las personas. Cuando vayamos a financiar una flota eléctrica, tenemos que tener en cuenta algo que es muy importante y que no pasa en otras tecnologías, ¿ok? Y es, cuando yo compro un bus eléctrico, yo invierto mis $300.000 en el momento 0, pero en el momento año 8 más o menos, me toca cambiar las baterías. Entonces, cuando yo salgo a buscar financiación para una operación de estas, me dice el financiador, me dice el banco o la entidad que me vaya
a prestar los recursos, me dice, señor inversionista, señor dueño del vehículo, ¿quién me garantiza que usted va a tener los $70.000 o los $80.000 del reemplazo de las baterías en el año 7 y que ese bus va a seguir funcionando? Entonces, digamos que esto es un tema que se presenta en el ejercicio de financiación de los buses eléctricos que hay que tener en cuenta al momento de entrar a participar. Esto está metido en los números anteriores, esto está totalmente claro en los números anteriores, pero que para efectos de las personas que están comprando el bus tienen que tener esto muy en cuenta para saber cómo se preparan y cómo le presentan la información a los financiadores y consiguen los recursos. Digamos que esto es un poquitico más ya como en entrar en detalle por qué una migración eléctrica, o sea, qué hace viable este tema. Realmente, digamos que el sector transporte es responsable del 22% de las emisiones que hay de CO2, y eso hace que empezar a migrar el sector transporte a tema eléctrico sea muy beneficioso para el país y para las ciudades. Y aquí, digamos que ya como el detalle de cada uno de los puntos, porque desafortunadamente muchas personas creen que la movilidad eléctrica, y no lo digo por nosotros, los que están aquí en esta charla, que son expertos en temas de movilidad, la gente cree que cuando hablamos de movilidad eléctrica, eso es la panacea y que la movilidad eléctrica va a acabar los problemas de tráfico en todas las ciudades. Y eso no es la realidad. O sea, la movilidad eléctrica ocupa el mismo espacio, un bus eléctrico o un carro eléctrico ocupa exactamente el mismo espacio que un carro a gasolina o un carro diésel o un carro a gas o un bus de esas características. Simplemente nos genera otros beneficios distintos. En temas de salud, pues al no tener emisiones, nos genera unos temas respiratorios importantes, pero además es un bus que no suena y no le va a molestar ni a los pasajeros, ni a los vecinos, ni a los vecinos del patio de operación, ni al conductor que está montado todo el día en ese vehículo. El tema de aire, pues cero contaminación, cero emisiones de CO2. El tema de calidad de vida de las personas que trabajan en la operación y que prestan ese servicio todo el día. Perdón. Un bus eléctrico es un bus que no vibra, es un bus que no genera calor. Muchos de los vehículos que han anunciado para el transporte público en nuestras ciudades son vehículos que tienen el motor debajo del conductor, y eso lo que genera es un calor permanente. Aquí no se presenta eso, entonces no hay vibración, no hay calor, no hay ruido, y es una conducción mucho más cómoda para esa persona que está prestando el servicio, que a la larga se va a ver reflejado en beneficio a los conductores. Para los pasajeros lo mismo, cero vibración, cero ruido, cero CO2, más todas las ventajas que tienen estos buses, como el tema de internet, como el tema de las conexiones USB, todo eso. Y el mejoramiento urbano. Perdona, Andrés, y algo que mencionaste ahorita, que de pronto no lo hemos visto realmente en el resto de naciones, y es ese cohabitar de los patios con los vecinos. Estuve mucho tiempo también en operaciones, y en uno teníamos un barrio al lado y las quejas de los vecinos eran bastante seguidas. En el otro patio los vecinos era un cementerio, esos no se quejaban. Pero ¿cómo les ha ido a ustedes y en la operación que tienen con estos patios que son 100% eléctricos, verdad? Porque no tienen mezclados esos, como sí lo puede tener, por ejemplo, el caso de Santiago de Chile, o el que tienen esas operaciones mixtas. En ¿cómo ha sido, digamos, esa aceptación por parte de la comunidad y en los barrios en donde están estos patios? Luis, pues realmente es un tema bastante nuevo. El primer patio de operación arrancó a funcionar en diciembre del año pasado, pero el proceso es mucho más fácil. O sea, los vecinos ni siquiera se quejan en el proceso de la construcción del patio, porque se les empieza a explicar desde ese momento las características del vecino que van a tener. Entonces, en uno de esos patios, lo único que se terminó haciendo, ya con autorización, fue quitar los pitos de reversa.
Pero en las nuevas operaciones lo que se está haciendo es tratando de hacer la ubicación de los buses y el bus, o sea, digamos que el pito de reversa, primero es una característica que en Colombia piden porque pues no hay visibilidad y no sé cómo sea la regulación en otros países, pero estos buses tienen un pito de reversa, sí, un sonido de reversa. Pero lo que se hizo en uno de esos patios fue, primero, eliminar ese sonido para que los buses puedan entrar en reversa y puedan entrar a la carga, pero lo que se está haciendo en los últimos es tratando de que los buses queden en línea para que no tengan que entrar reversa y se elimine ese sonido. Preguntan que si hay algún modelo de chatarrización de las unidades diésel. Sí, en Colombia específicamente, todo ha venido migrando, Bogotá y han venido migrando las ciudades que tienen sistemas integrados de transporte a un proceso donde para poder ingresar buses nuevos, para poder hacer parte de esos nuevos sistemas, hay que chatarrizar la flota antigua. Ahí hay otra pregunta que no hace sentido que un bus cueste 3 veces más. Realmente es un tema de oferta y demanda. O sea, y salvo mi responsabilidad, yo no soy vendedor de buses, yo soy comprador de buses. Entonces, sí, las baterías han venido teniendo un comportamiento muy importante en el tema de bajada de precio. Cada vez encontramos baterías más baratas y a futuro yo creo que cada vez van a seguir bajando de precio, volviéndose más eficientes y más pequeñas. Pero hoy lo que tenemos es un bus que realmente vale más que un bus diésel y eso es la realidad, o sea, esos son precios de mercado. Dale, le damos la palabra también a Alfonso Guzmán, que levanta la mano si querés. Buenos días, amigos. Quisiera que nos comente algo. ¿Cuál será el futuro de la basura en baterías? Porque es igual una contaminación. ¿Qué se va a hacer con ese producto? ¿Qué se va a hacer después de la reutilización de las baterías? Muchas gracias. Esa pregunta es muy interesante y la estuvimos esta mañana conversando con nuestro equipo, con una entidad financiera que quería saber exactamente lo mismo. Y realmente, digamos que estas baterías tienen un comportamiento bastante interesante. Una batería de un bus, cuando está más o menos a los 70-80% de su vida útil, o sea, de su capacidad de carga, deja de ser eficiente para ese vehículo, pero teniendo 70-80% de capacidad de carga restante, me sirve para otras operaciones. Entonces ahí tengo dos oportunidades. O cambio algunas de las celdas internas para volverle a dar una vida un poquito más larga, o las empiezo a utilizar en un segundo servicio. Un segundo servicio es almacenamiento de energía. Entonces, nuestros países están entrando en un tema de eficiencia energética, donde estamos empezando a tener energía solar, donde estamos empezando a tener energía eólica. Esas energías son muy importantes, pero dependemos de dos cosas. Primero, que haya sol y segundo, que haya viento. Entonces, tenemos que aprovechar los momentos que eso sucede para recoger la energía y necesitamos un lugar para almacenarla. Entonces, esas baterías, cuando dejan de prestar un servicio en el tema de transporte, están al 70% o 80%, pasan a prestar el servicio como estaciones de almacenamiento, ya sea para esa energía o ya sea para el tema hogares que tienen paneles solares y empiezan a funcionar. Y realmente se logra extender esa vida de esa batería con esos múltiples usos casi a 20 años. A los 20 años sí ya toca entrar en un proceso de reciclaje. Gracias, Andrés. Ahí en ese proceso de reciclaje, y para presentarle algo más digamos que en esos, creo que todos nuestros países están trabajando, ¿no? Tanto en Colombia como en Chile, en Costa Rica, se están trabajando y se está mirando realmente qué se puede hacer o cómo se va a manejar esas baterías después de esos 20 o 25 años, como dice Andrés, cuando ya tiene, digamos, la finalización de su vida útil. Y es importante, creo que
a nivel internacional. Yo creo que todavía no ha habido la primera operación, salvo las de China, que tiene un poquito más de tiempo, pero que todavía no se han desechado esas baterías finalmente. Entonces, yo creo que va a ser un proceso de aprendizaje y de experiencia que se van a ir dando a lo largo de estos años, y encontraremos cuál sea la mejor manera para hacer el proceso de eliminación, de lo que sea, de todos los residuos que estos tienen. Mirando también a nivel latinoamericano y ir mirando en las experiencias de Colombia, Chile, México, en Brasil, en Argentina, qué se está haciendo y cómo se van a hacer. En Costa Rica se están trabajando, y la cooperación alemana está trabajando también con otros proyectos para ir adelantándose a esos final de esa batería, para identificar cómo poder manejar todos esos residuos. No sé si tienes alguna otra consulta, Alfonso, o queda algo claro. Hay que tomar en cuenta que eso también es un gasto, ¿no? Un gasto que no sé quién lo tiene que finalmente realizar. Pero de lo que se conoce, ya hay espacios en sitios retirados de los países donde se quiere poner esto, y igual es una contaminación. Entonces, me parece que ese es un tema que se debe tratar a mayor profundidad, y si se ha tomado en cuenta qué costo tendría a la operación este final de las baterías. Gracias. Sí, Alfonso, eso es cierto, digamos que en este momento los negocios que se han logrado hacer con buses, realmente el fabricante del bus es el mismo que está muy interesado en quedarse con esas baterías al final, porque creen que le pueden hacer esa correcta disposición y ese correcto manejo. Entonces, en este momento, en los ejercicios que viste, está el tema de la reposición de las baterías, pero no hay ningún costo por disposición, porque todo está programado para que el fabricante de las baterías se pueda quedar con ellas al final, y eso nos facilita a nosotros tanto el proceso como de chatarrización de este producto, o de disposición final, como el costo. Entonces, en el ejercicio no está cuantificado, porque no nos va a afectar. Gracias, mi amigo. Con gusto. Daniel. Andrés, disculpa, Andrés, ¿cuál es tu apellido? Jaramillo. Gracias, Andrés. Sí, yo ahí nada más quería agregar, digamos que el costo económico asociado al reciclaje de algún material va a depender si los productos que se logren rescatar de ese reciclaje tengan un valor económico que haga rentable la operación. Si no es rentable, el proceso completo de reciclaje tiene que recibir algún tipo de subsidio. En el caso de las baterías ácido-plomo, la experiencia ha sido exitosa en establecer sistemas de reciclaje, porque los materiales que se logran rescatar tienen un buen valor de venta que puede financiar todo el proceso. En el caso de las baterías de litio, es un tema que todavía no está del todo claro, y va a ir más asociado hacia qué tanto queremos reaprovechar el recurso, no por un tema económico, sino por un tema ambiental. El tema económico va a tener que ser solventado a través de la responsabilidad extendida del fabricante, ya sea que el fabricante o el importador de las baterías sea quien se haga responsable de su tratamiento final una vez que termine, incluso su segunda vida, como nos contaba Andrés, y que a partir de ahí se pueda ver qué se rescata. Sin embargo, yo creo que lo que menciona es un momento importante, porque indiferentemente de si nos da para poder financiarlo o si tenemos que subvencionarlo, el sistema de reciclaje, catalización y segunda vida tiene que desarrollarse de forma paralela
con la electrificación del transporte público para que a la larga sea un proceso sostenible y que no nos genere una cantidad de residuos indeseados que no vamos a saber cómo tratar. Debemos ir como un poquito, un paso adelante, ¿verdad? Previniendo la situación para ser más grandes. Sí, eso es muy importante. En este momento nosotros lo vemos como un potencial beneficio económico en la forma como hemos montado los distintos modelos hasta hoy. Hay que ver a mañana cómo se va a seguir comportando y si hay que hacer ajustes en esto, pero hoy tenemos la tranquilidad de que no nos va a generar un costo adicional y más bien nos podría generar una utilidad en ese reproceso. Hay una pregunta de Emilio, Sí. Que dice que cuáles son las herramientas financieras más usadas. Emilio, digamos que la banca sigue muy interesado en este proceso y muy interesado además porque son vehículos nuevos y son vehículos limpios. Y eso lo vuelve muy atractivo. Sin embargo, todavía hay un gran desconocimiento por parte de ellos de qué es lo que están financiando. Entonces, cuando salimos a buscar recursos con los bancos comerciales o con la banca multilateral, que también está apoyando mucho todos estos temas, encontramos dos cosas. Primero, que ellos quieren entender dónde están los riesgos. O sea, ellos ya conocían los riesgos en un vehículo diésel y sabían que el riesgo era que el motor se quemara en la mitad del camino, se fundiera y que hubiera que cambiar el motor, pero en una flota eléctrica ellos todavía no conocen los riesgos. Entonces, a ellos hay que explicarles cuáles son los riesgos de esta operación: que se dañen las baterías, que se acaben antes de tiempo, que los motores eléctricos dejen de funcionar como se van a cambiar, que se suba el costo de la energía. Digamos que es esa serie de riesgos que implica este vehículo eléctrico, que es un electrodoméstico, cómo se comportan y cómo se manejan, y por eso ponía este ejercicio acá del recambio de las baterías, donde para ellos es muy importante saber que ese dueño de ese activo va a tener cómo reemplazar las baterías a futuro y ese bus va a poder seguir operando. Entonces, digamos que ahí están como los dos riesgos más grandes que hemos encontrado. Primero, explicar cómo funciona la tecnología. Segundo, cómo vamos a financiar el cambio de las baterías. Y estamos trabajando tanto con banca comercial como con banca multilateral. Creo que hay una manito levantada por ahí, Luis. Sí. Sí, buenos días. Andrés, una pregunta. Vos presentabas un escenario comparando un escenario a 12, 15 años, creo, la flota eléctrica versus una flota diésel. Sin embargo, me parece que esta comparación está para un posible recambio 1 a 1. ¿Han hecho ejercicios de cómo queda el escenario cuando, por ejemplo, la reposición de una flota de transporte masivo actual no se puede hacer en esa relación 1 a 1 por temas de autonomía que es un poco mayor en los buses diésel versus los eléctricos? Gracias. Digamos que el ejercicio sigue siendo muy parecido, pero la pregunta realmente es muy válida. Y muy válida es que una migración hacia flota eléctrica requiere otros temas que no requiere la flota diésel. Y es o una flota diésel o una flota gas. Y es, yo puedo tener mi vehículo diésel, parquearlo frente a mi vivienda, salir a trabajar por las mañanas, ir a una estación de combustible, echar combustible y salir a trabajar. Si eso es barato o es económico, no es económico, es eficiente o no es eficiente, pues no es mi preocupación, pero podría llegar a serlo. Cuando yo tengo una flota eléctrica, yo tengo que tener unos lugares específicos para parquear esos vehículos. Necesito más espacio porque cada uno tiene que quedar con su cargador. Necesito traerle energía a ese lugar, que es una energía mucha más energía de lo normal que consume una ciudad, y eso empieza digamos que a tener unas características distintas. En estos ejercicios todo está contemplado que yo tenga que hacer esa mayor inversión en esos patios, que yo tenga que tener esos espacios, digamos que más amplios para el parqueo de esa flota y que eso se dé. Pero realmente el ejercicio funciona y sí, creemos que en ciertas operaciones hay que tener esa mezcla.
porque o la autonomía no nos da o porque necesitamos todavía acompañamiento de otro tipo de vehículos porque no podemos tener o llevar la energía suficiente a un patio o a un lugar de parqueo para que los buses se carguen todos los días. Perdona, y complementando un poco esa respuesta, ya que es interesante el tema de autonomía. En las sesiones pasadas, cuando teníamos a los operadores y la experiencia que ya estamos teniendo con los buses en Costa Rica, nos hemos dado cuenta que esas autonomías ya creo que han, no sé si aumentado considerablemente, pero sí están llegando o llevándose a rendimientos y autonomías muy similares a las que un bus diésel puede hacer en un día, no con el tanque lleno, ojo, porque la autonomía de un vehículo diésel puede ser de 500 kilómetros, pero no significa que haga 500 kilómetros al día. Por lo regular, en estas operaciones, sobre todo en sistemas como los que tiene Bogotá o Santiago, están alrededor de 250 a 300 kilómetros al día. En Colombia, los tamaños de baterías que se han puesto en los vehículos están permitiendo esas autonomías. Y en Costa Rica, por ejemplo, para comentarles algo sobre las pruebas que nosotros estamos ya haciendo, se han obtenido 188 kilómetros al día y regresa al plantel o al patio con un 49% aún de batería. Es decir, que son unas autonomías importantes, y yo creo que en esto también ha avanzado mucho la tecnología, en donde hace algunos años yo creo que se dudaba muchísimo, se pensaba mucho antes de hacer la inversión por este tema. Pues yo creo que eso ha ido mejorando y los números así lo están indicando. Y lo menciono, en el caso de Costa Rica lo estamos viviendo, los buses están regresando al plantel con el 54, 56% de porcentaje todavía de batería que le queda, y hacen los mismos kilómetros que un bus diésel para las rutas que estamos evaluando. Hay unos temas muy buenos en regeneración de la batería, que yo creo que eso también ha generado, aumentado esas autonomías, y esas tecnologías han hecho que se puedan llegar a tener casi los mismos números de una operación diaria de un vehículo diésel. Parte preguntan qué mecanismos existen para obligar al fabricante de los buses y cómo se opera dicha obligación cuando se utiliza la figura importadora en el entendido que no es el fabricante. No sé, Loren, si puedes explicarnos para obligar al fabricante de los buses a qué. Sí, buenos días. Un gusto. Hola. Sí, el fabricante de los buses, vamos a ver, ahí qué mecanismos existen. Creo que va amparado a lo que estaba explicando el compañero asociado a la responsabilidad extendida del productor. Entendido que en Costa Rica existe una ley que es el 8839 y que dice ahí más o menos cuál es la responsabilidad extendida del productor en manejo de residuos especiales, en el entendido de que la batería sería un residuo de manejo especial. Entonces, digamos, ¿qué mecanismos existen? ¿Qué experiencia tiene Colombia en esa contratación que hizo para esos escenarios que ya están implementados? ¿Se utilizó algún mecanismo de responsabilidad extendida? ¿Cómo lo hizo? Y la otra pregunta es que normalmente, es una figura que se utiliza mucho, que el importador no necesariamente es el fabricante. Entonces, quisiera tal vez que ustedes ahí nos expliquen cómo han manejado eso, digamos. Si el fabricante, por ejemplo, yo, Ignacio Lauren, importo un bus, ¿verdad? O compro un bus, ya el fabricante no existe, se lo compro a cierta marca de buses, ¿verdad? Cierto fabricante, y ya viene con una responsabilidad del fabricante. Pero si yo como importador de mi país lo traigo, ¿cómo hago como usuario o consumidor de ese bus, digamos, como empresario? ¿Cómo haría yo para poder darle
esa responsabilidad extendida al productor en el país donde lo estoy importando, por ejemplo. No sé si me expliqué, don Andrés. Yo creo que sí, y voy a tratar de responder, Ignacio. Muchas gracias. Ignacio, digamos que en el tema de Colombia, cuando sale la licitación, el que se presenta como proveedor de flota, como suministrador de flota, es el que va a comprar los vehículos y es el que tiene que responderle a la ciudad porque esa flota esté funcionando durante todo el tiempo. Y eso hace que, en este caso, pues digamos que nosotros estamos haciendo ese papel, nosotros entramos a tener unos contratos con los fabricantes de los vehículos, con unas garantías, con unos comportamientos que nos permitan estar tranquilos del bus que estamos ofreciendo. O sea, yo tengo una responsabilidad en un contrato de estos de tener un bus funcionando durante 15 años. Y por eso mi obligación es ir y hacer una muy buena revisión de la marca con la que estoy trabajando, del tipo de vehículo con el que estoy trabajando, de la garantía que me está ofreciendo ese fabricante y poder entregar esa responsabilidad y poder trasladar esa responsabilidad a la ciudad. Porque finalmente yo soy el que estoy responsabilizándome de eso. Entonces, no es un servicio de transporte normal donde si yo compro el vehículo y no funcionó, pues simplemente lo dejo parqueado y voy y consigo otro. No, yo tengo que responder por este servicio, porque este bus tiene que funcionar 15 años. Entonces, digamos que es muy importante y hay, en el mundo hay 460.000 vehículos eléctricos funcionando. De esos 460, 450 están en China y son chinos. Los chinos se volvieron expertos en fabricación de este tipo de vehículos por temas ambientales, por temas de contaminación, por muchas cosas. Han venido desarrollando este negocio, han venido creciéndolo y eso los hace líderes hoy en el mercado. Pero realmente, y cuando uno empieza a comprar, aparecen muchas compañías y aparecen muchos representantes y muchos intermediarios y muchas compañías que uno nunca ha oído mencionar. Que a la larga uno dice, hombre, ¿con quién voy a trabajar? Y ahí es muy importante poder tener una marca que sea conocida, que tenga experiencia, que genere respaldo y digamos que ese caso del importador distinto al fabricante no es muy común para nosotros en Colombia, pero realmente si eso se da, es importante tener la tranquilidad de quién está detrás. Que yo pueda conseguir los repuestos, que los pueda importar y que sea una marca que vaya a tener una trayectoria. Muchas gracias, Andrés. Espero haberte podido contestar, Ignacio. Luis, ¿tenés otra pregunta o dejaste la manito levantada? Sí, Andrés, respecto a costos de adecuación de patios, la comparación entre patios eléctricos, patios para operación tradicional, o más aún, los costos, digamos, han hecho análisis para la reconversión de un patio tradicional de las operaciones de SITM de Colombia a una operación eléctrica, le han visto porque finalmente pues alguien lo va a tener que pagar y pues esa inversión también hay que tenerla dentro de todo el plan de sustitución y reposición. Sí, no tenemos las cifras, pero digamos que en los ejercicios que habíamos, no las tengo aquí, pero digamos que en los ejercicios que habíamos hecho previamente, el negocio da para hacer la reconversión de los patios. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Son básicamente... En este caso... las diferencias son como tres, digamos que en principio. La primera es, como yo necesito, o sea, digamos que en una operación diésel, yo entro, echo combustible, lavo el carro y ya lo parqueo para salir a funcionar al día siguiente. En una operación eléctrica, yo entro, lavo el vehículo y lo parqueo para que sea cargado y pueda salir a funcionar al día siguiente. Entonces, el tema de espacio primero es distinto, porque yo necesito un espacio claro y claramente definido para cada uno de los buses eléctricos, mientras que para unos buses diésel los puedo parquear casi que en la entrada del patio si ya están con combustible y no tengo esa necesidad de un puesto específico con un cargador para cada uno de ellos. Entonces,
En área necesito un poquitico más de área. Y lo otro es que tengo que saber que la energía que me van a suministrar la empresa de distribución de energía del área me la puedan dar. Me la puedan dar porque realmente eso es mucha energía la que consume un patio eléctrico. Entonces, hay que hacer unas inversiones, hay que llevar la energía hasta ese patio, hay que tener unas subestaciones especiales que nos generen esa energía, y eso hace que a veces sea, pues digamos que tenga un costo, pero que realmente el proyecto lo logra pagar a la final. Y te pongo un ejemplo, Luis, realmente. La última licitación que hubo en Colombia, podías ofertar buses diésel, buses a gas o buses eléctricos. Solo se presentaron ofertas y era una licitación que tenía que, por un lado, presentar bus y patio, y por otro lado tenías que presentar operación. Nadie se presentó con buses diésel ni con buses a gas. Era más eficiente la propuesta y te hacía más competitivo y te permitía ganar la propuesta con eléctricos. Ahora que lo mencionas, Andrés, en el tema de patios y lo que estás diciendo, que en la última licitación se presentaron ya con infraestructura, ¿cómo estaba prevista antes? Y esa inversión estaba a cargo del que financiaba también los equipos, ¿verdad? La flota. Ahorita sí está a cargo del ente gestor. Estaba. Los patios han pasado por muchos modelos, y realmente yo creo que nuestras ciudades cada vez van creciendo más, cada vez son más densas, cada vez hay menos espacio, y yo creo que eso debería ser una responsabilidad realmente de la ciudad. La ciudad debería ser la que es dueña de esos lugares. Debería tener unos lugares donde se puedan tener los vehículos y donde se permita tener unas operaciones en el largo plazo, porque cada vez son más escasos. Y digamos que ahí vuelve a aparecer un tema que es interesante también para la flota eléctrica, y es, aparte de lo que hablábamos hace un rato de los vecinos, una flota eléctrica, al no contaminar, puede tener unas características de parqueo distinto. Entonces yo puedo tener un edificio de parqueaderos, entonces utilizar un área más pequeña, sí, tengo más cemento de pronto, tengo que tener una estructura más pesada, pero en un edificio de parqueo puedo tener una operación de transporte porque no estoy generando ningún contaminante, que era algo que no podía hacer antes. Claro, esa es una opción también muy válida en donde ya, como decís también, nuestras ciudades se van quedando cortas de espacio y puede ser una muy buena en altura. No sé, si tienen alguna otra inquietud, alguna otra consulta desde las personas que están ahorita participando. Daniel. Gracias, Luis. Sí, yo quería tal vez hacer la consulta sobre algo que Andrés mencionó, que me pareció muy importante, especialmente por la experiencia que tenemos nosotros acá en Costa Rica. Andrés hizo mucho énfasis en la necesidad de modificar los plazos de las concesiones o de las operaciones de los buses para que la tasa de retorno en caso de los buses eléctricos pueda ser viable económicamente, y también sobre la necesidad de darle un poco más de importancia a la subvención. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, el transporte público no es subvencionado, y digamos, es la importancia de que muchas veces estos dos factores pueden ser habilitadores o negadores de una transformación a la electrificación del transporte público. Yo lo que quería preguntar más concretamente es, ¿qué tan viable ves vos, Andrés, digamos, una transformación, una flotilla eléctrica, sin estos dos factores, sin la modificación de los plazos y sin las subvenciones? ¿Ves que sea algo viable o que
en este momento con la tecnología que tenemos es una necesidad? Yo creo la subvención es un tema más que afecta realmente es al usuario final. Entonces, si yo tengo subvención o no tengo subvención, no me debería afectar realmente mi operación. Lo que afecta es al usuario final, que es el que está pagando el tiquete. Entonces, ahí pues, bienvenido si hay subvención, pero si no hay, simplemente lo que tenemos son ciudadanos que tienen más capacidad de pago y bienvenido. En el tema de los plazos, sí hay un tema muy importante y es, si yo quiero amortizar un vehículo de $100.000 o un vehículo de 300.000 y que se parezcan, pues debo extender un poquitico la vida útil por lo menos del más costoso para que las cuotas se me vayan bajando. Sin embargo, digamos que nuestros ejercicios dan que a partir del año 12 es más barato trabajar con flota eléctrica que con flota diésel. No importa si hay ayudas o no hay ayudas, o subvenciones o no ayudas. Simplemente a partir del año 12 es más económico la flota eléctrica. O a partir del año 12 no, operaciones de más de 12 años. ¿Cuánto es la vida útil de un bus en Costa Rica? $15 años. En 15 años da perfecto. Da perfecto. Creo que tenemos Edward con una consulta. Sí, buenos días, gracias. Luis, buenos días, Andrés y compañeros. Sí, bueno, yo la verdad me estuve absteniendo de participar en estos temas tarifarios, pero si en Costa Rica la situación por ley son 7 años de concesión en este momento y por ley la vida útil del bus en otra ley, ¿verdad? La ley 7600 es de 15 años. Entonces, en el caso de Costa Rica, que no hay ningún tipo de subsidio ni subvención, el que paga tanto el CAPEX como el OPEX y todos los costos más la rentabilidad es el usuario, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es un tema bastante importante que estamos viendo, ¿verdad? Para la introducción de los buses a Costa Rica. Es un tema que está por resolverse, está en análisis de muchos actores y según lo que nosotros hemos proyectado, creo que lo ideal sería que tanto la vida útil, que ya es por ley 15 años para lo que son buses de ruta regular, sea coherente y coincida con el plazo de concesión, ¿verdad? Eso para seguridad jurídica, para distribución de los costos, la depreciación, ¿verdad? Y por supuesto que ayude a que sea viable para la tarifa que paga el usuario final. Pero bueno, esa es la situación de Costa Rica y yo creo que se está trabajando en eso. Eso, digamos que si aquí está el comparativo de Bogotá y Santiago de Chile. Bogotá, ambos contratos son a 15 años, el de operación y el de suministro de flota y el de operación. Santiago sí lo hizo distinto. Santiago la flota o los vehículos tienen una vida útil de 14 años, pero la operación, las concesiones son de 7 renovables. Que sí, o sea, para mí tiene un sentido interesante. Sí, lo estoy pensando cómo incentivar el servicio. Pero debería haber coherencia en que eso se pueda juntar. Sí, Andrés, pero la diferencia es que un bus diésel que vale $120.000 en este momento, nosotros reconocemos la depreciación del bus en 7 años, el 80%, el restante 20% se hace en los segundos 7 años, que también está la opción de renovación. Pero cuando hacemos la inversión, en vez de $120.000 a $330.000, se hace muy fuerte la carga en los primeros 7 años para los usuarios de la tarifa. Entonces, eso lo hace
eso lo hace inviable. El problema es la tarifa, porque el 100% de la tarifa y de los costos lo paga el usuario, ¿verdad? Sí. No, a 7 años sería imposible. Claro. Y sobre todo también el tema de tarifa, bueno, cuando uno sacara los costos, habría que hacer muy bien el estudio, pero quedaría una tarifa bastante alta también para el usuario, ¿no? Ya estará en función de lo que vos decías, Andrés, hace un momento. Se le carga la un subsidio o una tarifa que pague el 100%. Correcto. Sí, Alfonso. Perdón, Eduardo. Luis, lo último, tal vez para Andrés, no sé si fue que no puse cuidado, pero ¿cuánto es el subsidio en Bogotá y en Santiago de parte del gobierno? En Santiago no te sé contestar. En Bogotá en este momento, yo creería que el subsidio general del sistema puede estar por orden del 30%, más o menos del costo del sistema. Sin importar el tipo de tecnología, diéselo. Sin importar el tipo de tecnología, porque es una gran bolsa. En Bogotá lo que tenemos es una gran bolsa. Esa gran bolsa recoge toda la tarifa de todos los usuarios, entra a esa bolsa y de ahí se paga. Entonces, realmente sin importar tarifa. Lo que sí estamos viendo es que los buses eléctricos están generando un menor costo para la ciudad, entonces empiezan a tener beneficios en esa canasta. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Eduardo, eso está en función también de las políticas, ¿no?, que tengan cada uno de las ciudades o de los estados. Para ponerte un ejemplo, en Panamá la tarifa usuario lleva, no sé, de 30 a 40 años pagándose lo mismo, 25 centavos de dólar, pero la tarifa técnica es de alrededor de 80 centavos. Ese subsidio entonces va asociado, digamos, a una decisión política de no subir esa tarifa al usuario en todo este tiempo. Entonces, esos subsidios variarán mucho en función de lo que realmente el Estado quiera asumir. Primero Alfonso y luego Luis. Nos estamos pasando, no sé. Gracias. Andrés también, pero ya gracias. Creo que vamos a ir cerrando. Andrés, ¿qué ampara el subsidio? O sea, ¿de dónde son los recursos del Estado? ¿Es del costo del suelo? ¿Es del costo del tráfico? ¿Es del costo de los garajes? ¿De dónde recoge esos recursos? ¿Es impuestos adicionales? ¿De dónde son los recursos del Estado para el caso de los subsidios? Presupuesto de la ciudad. Digamos que, no, en Bogotá hay 3 fuentes de ingreso. Digamos que una fuente es el presupuesto de la ciudad. La ciudad en su presupuesto determina cuánto dinero va a poner para subsidiar el tema de transporte, pero hace un par de años aprobaron unas leyes que determinan cómo crear ingresos adicionales para la ciudad y para ayudar al transporte. Esos ingresos adicionales los determinaron que a la larga son impuestos, ¿no? Con parqueo en vías. Entonces, el ingreso que se genera por permitir a los ciudadanos parquear en las calles y pagar esa tarifa de parqueadero en la calle, eso entra a subsidiar los sistemas. Aquí tenemos una restricción que se denomina pico y placa, que es una restricción para uso de los vehículos dependiendo de la terminación de la placa del vehículo. Uno puede pagar un valor para no tener esa restricción y poder usar el carro todos los días. Ese ingreso también va a subsidiar los sistemas de transporte. Y la tercera fuente, que no se ha empezado a aplicar por lo menos en Bogotá, pero ya está también aprobada, son los peajes dentro de la ciudad. Entonces, si se ponen peajes dentro de la ciudad, esos peajes o ese ingreso de esos peajes entraría a subsidiar también los temas de transporte. Entonces, fueron formas que se encontró la ciudad de cobrarle dinero a los usuarios de los carros particulares para ayudar a subsidiar el transporte público. Gracias, Andrés. Y en la situación que tú hablas del proyecto analizado, ¿es dentro de tráfico libre o son las vías preferenciales para el transporte? Porque no, dentro de tráfico libre.
O sea, ¿están haciendo geocercas o están tratando de diseñar geocercas alrededor de la ciudad? En el centro de la ciudad. Claro, porque es de los centros de las ciudades a lo que me refiero. Sí. En esos casos, ¿se ha cerrado los centros? O sea, ¿no hay tráfico en el centro? ¿O las vías para los buses son libres? ¿O es dentro del tráfico que a veces encarece el proceso del kilometraje diario en los buses? Gracias, Andrés. En este momento está todavía como proyecto, está aprobado y el ingreso está aprobado para subsidiar el transporte, pero no ha entrado a funcionar. Entonces, todavía no sé cómo nos van a cobrar. Gracias, Andrés. Pero la siguiente pregunta de Luis, y no sé si Eduard ibas a volver a intervenir o has dejado la mano levantada. No, ya bajé la manita. Dale, entonces, otra consulta ahí de Luis. Sí, Andrés, de nuevo, digamos que las preguntas van orientadas a un proceso de sustitución de una flota en operación de masivos a una flota eléctrica, ¿cierto? Aquí ya la otra tiene que ver con el tema de recurso humano. Por ejemplo, para una operación actual, uno tiene en mantenimiento, digamos que 4 perfiles laborales. La gente encargada de lámina y pintura o chapistería, en otras partes. Tienes la gente que se encarga de todo el sistema de refrigeración, trabajadores de sistema eléctrico y trabajadores mecánicos. En el caso de una flota eléctrica, obviamente los mecánicos ya irían a la baja, ¿cierto? En ese caso, ¿tienen análisis o has hecho algún comparativo respecto a cuánta gente, digamos, en una operación se tiene para una flota tradicional versus una flota eléctrica? Porque eso no solo impacta en términos de los recursos de la operación como lo presenta, sino también en tema de provisiones que tienes que hacer y costos de parafiscales que de todas maneras en una operación de 15 años pesan bastante en el flujo de caja del concesionario. Gracias. Sí, digamos que el ejercicio nos da, hay 2 cargos que siguen funcionando y la cantidad de gente sigue siendo la misma, o sea, el tema de la tonería y pintura sigue siendo la misma cantidad de gente, el tema del manejo de llantas o de neumáticos sigue siendo la misma cantidad de gente, se disminuye el tema de lubricación y personas a cargo de la parte mecánica, pero te aumentan el número de personas en la parte eléctrica. A la final está saliendo en equilibrio o un poquito menos personas en el negocio de mantenimiento eléctrico, pero hasta donde hemos diseñado, realmente los equipos vienen siendo muy parecidos. Ok, muchas gracias. Vale, Andrés, muchas gracias. Bueno, ya creo que hemos cumplido con el horario, pasados unos minutitos, también los minutos que tardamos en iniciar. Andrés, ante todo, darte las gracias por la participación, por compartir esta experiencia con todos nosotros, que realmente estamos en este proceso del proyecto de Mi Transporte, y es muy valioso, digamos, todos estos aportes y todas estas experiencias que ya se han vivido para aprender de lo que ha pasado en otras ciudades y nosotros tratar también de llevar a buen puerto todo el proyecto ambicioso que se tiene en Costa Rica. Nuevamente, Andrés, muchísimas gracias por tu participación. No, Luis, a ustedes muchas gracias y a todos los asistentes muchas gracias. Realmente es muy agradable poder compartir estas experiencias y este tema de movilidad que es tan interesante y que trae tantos beneficios y tanto, pues es un servicio tan importante para las personas y para las ciudades. Gracias, Andrés. También darle las gracias a todos los que han participado a lo largo de esta serie de webinarios que empezamos en el mes de enero, 8 jueves seguidos que hemos venido hablando sobre temas de movilidad eléctrica y empezamos con la estructuración para dar un contexto de todo lo que es y de todo lo que se tiene que incluir en estos proyectos. Finalizamos esta serie de webinars el día de hoy, donde, como digo, vimos temas de operación, vimos temas de financiamiento de flotas eléctricas,
y estaremos tratando de desarrollar unos próximamente que tendrán más que ver con temas de tecnología. Para el usuario, ayudas de sistemas de la explotación y si pudiera darse un tema también de todo lo que incluye recaudo. Estaremos viendo, vamos también a tratar de sondear dentro de la misma audiencia cuáles temas les interesaría conocer, ver en dónde podemos aportar dentro de todo este proyecto de Mi Transporte para ir conociendo las experiencias que hay en otros países. Nuevamente darle por la participación, por sus continuas participaciones y las inquietudes que se han planteado a lo largo de todos estos jueves. Y nos estaremos también viendo próximamente en otras sesiones que podamos ir organizando. Muchas gracias nuevamente a todos. Hasta luego, gracias.